poquito más largo que el de la semana pasada, pero es por el problema de que para calcular elasticidades hay que realizar más pasos. Entonces, digamos, independientemente de cuál elasticidad estén calculando, lo que necesitan hacer es la derivada parcial de y1 respecto a x1 y por x1 dividido y1. Ahora la n de x2 es igual, pero se deriva respecto a x2. Entonces ahorita encontremos de primero cuánto vale y1. Entonces y1, que es la cantidad de equilibrio para un precio de 50 y un precio de 10 para el segundo bien, es igual a 850 menos 50 menos 400. Entonces todo esto nos queda igual a 400. Entonces luego empecemos a calcular las elasticidades. Entonces con la primera tengo que derivar esta y1 respecto a x1, me queda menos 1. Y bueno, aquí solo tengo que multiplicar esto por el precio de x1, que es igual a 50, dividido la cantidad de equilibrio, que es igual a 400. Entonces luego lo que sucede es que esto es un valor de elasticidad de menos 1/8 o menos 0.125. Entonces ahora calculemos la segunda elasticidad. Y aquí es bastante válido si de un solo ponen que esta demanda es inelástica, no es necesario que hagan un inciso aparte. Ahora con esa lo que tengo que hacer es tengo que derivar la función de demanda respecto a x2. Entonces aquí voy a tener menos 8 por x2 por el... Entonces esta es mi derivada, menos 8 por x sub 2. Luego por x2, que es igual a 10, y dividido 400. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Como x2 es igual a 10, aquí voy a tener menos 80 por 10. Me va a dar menos 800 dividido 400. Entonces esto es igual a menos 2. Si a alguien le quedó una respuesta diferente me pueden decir, pero yo creo que estos son los valores. Entonces luego, ¿qué hacemos para clasificar cada elasticidad? La primera demanda es inelástica, porque su magnitud es menor a 1. Y la segunda es elástica. La magnitud de este valor es mayor que 1. Entonces lo que quiere decir esto es que con los cambios porcentuales en la demanda son más susceptibles cuando cambia el precio del otro producto. Mientras que si cambia el precio del mismo producto, la demanda de ese bien no disminuye tanto. Entonces... Pero yo pensé porque es negativo era inelástico. es que la idea es que para clasificar las demandas, la demanda como elástica o inelástica, lo que uno mira es el valor absoluto de la demanda. Ay, juega la chica. No me recordaba eso. Ok. Gracias. De nada. Pero esto no vale mucho. Entonces, luego tenemos que ver si los bienes son sustitutos o complementarios. Y esto lo pueden ver de dos formas. Pueden decir que como la elasticidad cruzada es negativa, los bienes son sustitutos. ¿No son complementarios, Cristian? Sí, son cierto, porque la derivada es negativa, sí. Sí, porque si para que sean complementarios. Sí, porque si son negativos, eso quiere decir sube el precio del otro producto, disminuye tu cantidad demandada, sí. Entonces, como la elasticidad cruzada son negativas, los bienes son complementarios. Excelente. Ahora, otra forma, como podían verlo, es encontrando la derivada parcial de y1 respecto a x2. Entonces esta, si la calculan, es menos 8 por x sub 2. Y luego la evalúan en 10 o observan que esta es negativa. Entonces como esta es negativa, también los bienes son complementarios.
Entonces, si en algún momento tienen alguna duda sobre si son sustitutos o complementarios, solo hagan el razonamiento de que disminuyó aumenta este precio, baja la cantidad demandada. Entonces, cuando es así, si la cantidad demandada de su producto está bajando, entonces ese bien sí es uno que necesitan en su proceso de producción. Entonces ya la última es una pregunta de razonamiento. Preguntan en qué porcentaje cambia la cantidad demandada del primer bien si el precio del segundo bien aumenta en un 5%. Entonces lo que va a pasar acá es que por cada 1% que aumente este precio, la cantidad demandada disminuye en un 2%. Entonces si ya hay un aumento del 5% en el precio del segundo producto, la cantidad demandada va a disminuir en un menos 2 por 5%. Entonces aquí simplemente lo que ponen es la cantidad demandada disminuye en un 2 por 5%. Entonces esto en realidad es un 10%. Ahora, si los bienes fueran competitivos, aquí en vez de poner la cantidad demandada disminuye, pondríamos la cantidad demandada aumenta. Y aquí pueden ver por qué es bien elástica la demanda, porque cambió el precio en un 5% y la cantidad demandada disminuyó significativamente. Si hubiera hecho esta misma pregunta, pero con que si el precio del mismo bien cambia un 5%, ahí la cantidad demandada ni siquiera disminuye un 1%, disminuye un 0.625%. Entonces eso es lo que se conoce como demanda inelástica. Entonces digamos esto es todo de este corto. Si si pusieron la cantidad demandada cambia en un menos 10%, también es correcto. Perdón, ¿por qué fue? Me perdí un ratito. ¿Por 2? Es que lo que pasa es que uno multiplica el valor de la elasticidad por el cambio porcentual en el precio. Pero no era de X1. Dije si el precio del segundo bien. De igual, claro, ok. Entonces, algo que les ayuda a que estos ejercicios de elasticidad sean fáciles es que calculen la cantidad de equilibrio antes de evaluar las elasticidades, porque si no aquí en vez de Y1 tendrían que poner todo esto y luego tendrían que sustituir los precios al mismo tiempo que el valor de las derivadas. Entonces si hacen este paso preliminar se van a ayudar un montón. Entonces empecemos terminemos el tema de derivación implícitas. Entonces nos quedó pendiente un ejercicio de determinar unos costos marginales para una función de costos que tiene dos productos y que por alguna razón está escrita de manera implícita. Entonces ahorita vamos a resolver ese problema y luego lo que vamos a ver después de este ejercicio es un tema bastante fácil, cómo calcular segundas o terceras derivadas. Entonces ahorita todavía estamos haciendo un poco de derivación implícita. Yo tenía una duda. Sí. Por ejemplo, ese método que usted nos dio para hacerlo de una manera más fácil de derivación implícita, a la hora de hacerlo con cociente, a mí no me salía la respuesta, no sé por qué. Tal vez el signo menos. Pero sí se puede utilizar con cociente. Sí, por supuesto, porque si no los ejercicios se vuelven muy largos. Hay veces que tal vez no te sale porque posiblemente se te olvidó pasar todos estos términos al lado izquierdo. Entonces la gracia es que para que funcione este método todas las funciones tienen que estar del lado izquierdo. Entonces recuerden, digamos cuál es la idea de derivación implícita. Tienen una función f de x, y, z igual a 0. Y si quieren encontrar las derivadas parciales, dicen que dz de x es igual a menos la derivada parcial de esta función f mayúscula x dividido f mayúscula z. Y luego dz de y
es igual a menos la derivada parcial de esta función grande respecto a y dividido f de z. Entonces, quitemos esto. Hagamos este problema de costos marginales. Vamos a poner acá que la función de costos para elaborar x y y está dada por la ecuación. Ahora aquí hay unos problemas que son un poco artificiales. C más la raíz cuadrada de c es igual a 12 más x por la raíz cuadrada de 9 más y al cuadrado. Entonces, las preguntas son bien sencillas. Vamos a encontrar los costos marginales cuando x es igual a 6, y es igual a 4 y el costo es igual a 36. Ahorita solo les proporcioné el costo, porque si solo les doy x y y para encontrar el costo tengo que resolver otra ecuación. Entonces quedemos ahorita ya con los valores del costo. Entonces lo que van a ver es que aquí tengo 36 más 6, 42. Y yo creo que esto me va a dar 39 más 16, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. 5 por 6, 30. 30 más 12 es 42. Entonces nítido, tengo 42 en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tengo que utilizar estas fórmulas, pero ¿vieron cuál es la gracia? Necesito que la función implícita esté de esta forma. Entonces, vamos a poner acá que tiene que estar en su forma implícita. Entonces, el 12 lo podemos dejar de este lado o lo pueden pasar al lado izquierdo. Eso no afecta mucho. Cristian, solo una pregunta. Sí. Ahí puse en rojo 42 es igual a... Ah, es que solo puse para revisar de que si estoy satisfaciendo la ecuación con estos valores. Entonces solo puse acá 36 más 6 es igual a 12 más 30. Esto solo para revisar, digamos, que si es el costo correcto. Porque puede que en algún momento hayan algunos problemas donde no les den el costo o el valor de la variable dependiente, entonces van a tener que meterlos en la ecuación, pero van a tener que resolver otra ecuación para encontrar ese valor. Entonces, ya tenemos aquí nuestra función de costos y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar todas estas derivadas parciales, f de x, f de z, f de y, y para simplificarnos todavía más la vida, yo creo que también vamos a evaluar esas derivadas parciales en 6, 4 y 36. Entonces la primera que necesito es la derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuál es nuestra función f? Toda esta gran expresión. Entonces aquí simplemente tengo que esta derivada parcial es menos la raíz cuadrada de 9 más y. Entonces esta función... Solo que si ya está al cuadrado. Ah, sí, gracias Wilder, sí, si no, no queda. Sí, esto lo puse al cuadrado para practicar la regla de la cadena. Entonces luego evalúo esta derivada parcial en 6,4,36, pero lo que van a ver es que... En fx también quedaría al cuadrado, ¿no? No, porque aquí estoy derivando respecto a x. Pero no se copia el... Ya lo copié, pero es que lo que se copia... sí, gracias, sí, ya te entendí, sí. Sí, esto lo necesito para que me quede algo exacto. Entonces, aquí solo reemplazo y al cuadrado por 16. Y ahorita tengo este número que por el momento lo dejémoslo así. Y luego voy a seguir calculando esto. Entonces van a ver por qué me interesa hacer esto. Porque ya cuando llegue a calcular los costos marginales, en vez de estar escribiendo estas expresiones, solo voy a poner un número dividido otro número. Entonces yo creo, bueno, aquí el orden no importa, pero voy a hacer f de y después. Entonces f de y, aquí tengo menos x. Luego esta es una función que es un 9 más y al cuadrado a la 1 medio.
Entonces bajo la potencia, el 9 más y al cuadrado, le disminuyo la potencia en 1, entonces voy a tener menos 1/2. Y a su vez tengo que derivar 9 más y al cuadrado respecto a y. Entonces aquí, por la regla de la cadena. Recuérdense que con la regla de la cadena, cuando tienen expresiones como estas, uno utiliza la primera regla de derivación para la función externa y luego uno continúa derivando. Aquí no tuve que usar regla de la cadena porque ahí solo tenía la derivada de x. Entonces solo recuérdense bien de esas reglas. Entonces aquí derivo la función 1/2 y luego derivo la función 9 más y al cuadrado. Muy bien. Entonces luego tengo que evaluar esta derivada parcial en 6,4. 6, 4 y 36. Esta va a estar un poco más larga. Pero digamos, aquí es igual esto, menos x dividido 2, nos queda menos 3. Aquí, como van a ver, nos va a quedar como una raíz cuadrada de 25. 9 más 16. Y luego todo esto multiplicado por 2 por y, que sería 2 por 4, es igual a 8. Entonces aquí tengo menos 24 dividido 5. Y luego nos queda el f de z. Este ya es el último. Ese es un ejercicio que también... pero no es f de z, sino es f de c. ¿Por qué f de c? Porque en este caso mi variable dependiente es el costo. Entonces la variable dependiente es el costo. Entonces, con este tenemos suerte porque todos estos términos no dependen de c. Entonces aquí tengo 0 y aquí tengo 0. La derivada de c es 1 y esta derivada es igual a 1/2 por c a la menos 1/2. Entonces también esta derivada parcial la evalúo en 6, 4 y 36. Bueno, en realidad solo en c es igual a 36. Y aquí tengo 1 más 1/2 por 6. ¿Por qué solo puse 6? La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces aquí tengo 1 partido 12 más 1 es igual a 13 doceavos. Ya en el último paso aquí pueden meter números decimales y eso no importa. Entonces ya finalmente puedo escribir mis costos marginales. Este problema está bonito. Entonces el costo marginal de x es la derivada de c respecto a x. Entonces pongo negativo f de x dividido f de c. Entonces esto aquí es igual, f de x es igual a menos 5. Aquí tengamos cuidado, hay un signo negativo. Y luego dividido 13 doceavos. Aquí pueden poner 1 punto, no sé cuánto es. Lo voy a dejar como 60 treceavos. Pero no es necesario que lo escriban con fracciones. Entonces aquí si quieren pueden poner 13 dividido 12, 1.0883. Y cuando dividan esto dentro de 5 dentro de esto, les queda como un 4.61. Entonces esta cantidad se interpreta que si aumento la cantidad de x en una unidad, mi costo va a aumentar en 4.62. Y luego ya de último hacemos lo mismo con el costo marginal en y. Menos f de y dividido f de c. Entonces este es igual a este menos 24 quintos, que se vuelve más 24 quintos, dividido este, pero en vez de poner este dividido lo voy a poner volteado, como 12 treceavos. Pero tranquilamente, digamos, si no quieren hacer esto, pueden poner 4.8 dividido el 1.088, no me recuerdo exactamente cuánto era esto. 0.83. Entonces pueden hacerlo así. Y luego hacen esta división y les va a quedar un 4 punto algo. Entonces 288
dividido 65. Entonces no es necesario que pongan la respuesta en fracciones. 4.43. Y dejémoslo así. Ustedes vieron qué bonito, es un problema bien completo. ¿Y qué es lo que me gusta de este problema? Que estamos evaluando cómo se calculan las derivadas parciales, un poco de regla de la cadena y luego también cómo se hace derivación implícita y para terminar, cómo encontrar costos marginales. Entonces, este es un problema que yo le prestaría mucha atención porque evalúa muchos aspectos del curso. Ahora, en algún momento, pero eso sí ya se vuelve todavía más complicado, les puede venir una función de demanda de manera implícita y se les puede preguntar que calculen elasticidades o algo. Y eso solo sería para evaluar, digamos, todos los temas del curso de un solo golpe. Entonces, este jueves sí van a tener para divertirse en el laboratorio. Es posible que hasta, si el laboratorio está un poco largo, lo pueden entregar el martes porque vamos a tener derivación implícita, segundas derivadas y todavía un tema de la regla de la cadena. Entonces ahí sí vamos a tener para divertirnos. Y ahorita ya nos vamos acercando un poco más a la fecha del parcial. Nos quedan como 15, 10, como 16 días. Podríamos hacer la que le decía que va solo por... Ah, sí, por supuesto, Sergio. ¿Cuál era el problema? Dice S cuadrado más T al cuadrado. S cuadrado. S cuadrado más T al cuadrado, ajá. Dividido RS. Dividido RS, ajá. Y afuera de esa división menos 10. Afuera, no, menos 10. Es igual a 0. Y ahí había que sacar la implícita para S, supongo. Y ese es y este lo hicimos un día. Ese ya vi que está interesante. Sí, miremos. Solo quiero ver si es un problema que yo tengo en el libro o no. Sí, no sé de dónde salió pero está interesante. Está muy interesante. Entonces... ese también era al cuadrado, la de la división. La de arriba. ¿Todo esto al cuadrado? No, o sea, es S al cuadrado, T al cuadrado. Ok. Muy bien. Entonces, aquí yo creo que hay un poco de ambigüedad. Si todo esto es igual a 0, entonces vamos a asumir acá que S es la variable dependiente. Entonces lo que hay que encontrar es S de R y S de T. Ahora aquí yo creo que voy a hacer una gran trampa. Este problema sí se presta para hacerse de un montón de formas. Puede que la respuesta que te haya quedado se mire diferente, pero al final va a ser similar a la que yo voy a tener. Pero digamos, aquí ya puedo derivar respecto a R y a T y a S, pero lo que no me gusta es esta regla del cociente. Entonces algo que voy a hacer es que voy a decir que S más T al cuadrado es igual a 10. Y luego aquí tengo dividido RS, pero ese dividido R por S lo puedo pasar al lado derecho multiplicando. Y luego este lo regreso a restar. Entonces de esta forma me gusta más, porque entonces digamos ahorita lo que tengo es que la derivada parcial de f de s es igual a 2 por s menos 10 por r. La derivada parcial de f respecto a t es igual a 2 por t y bueno, ya hasta ahí llega. Y luego la última es la f mayúscula de r, que aquí solo sería menos 10 por s. Entonces luego encuentro las dos derivadas parciales de s de r, que este es igual a menos f de r dividido f de s. Entonces f de r es igual a esto. 10 por s
dividido esto. 2s menos 10 por r. Y ds dt es igual a f de t, que aquí lo tengo, pero con ese signo negativo. Aquí sí se preserva el signo negativo, en este desapareció porque la derivada parcial tenía. Dividido otra vez f de s. Entonces esto es lo que quedaría. Ahora, lo que sí, digamos, te puedo advertir es que si esta la vas a derivar respecto a r, queda s al cuadrado más t al cuadrado dividido s por menos r a la menos 2. Si se deriva respecto a t, tengo 2 por t dividido r por s, y si se deriva respecto a s, queda una gran derivada que se tendría que hacer con la regla del cociente. Entonces, así de esta forma sí queda mucho más largo el problema. También uno puede dividir cada uno de estos términos por r por s, entonces uno se evita la regla del cociente, pero lo mejor es hacerlo de esta forma. Entonces, posiblemente en estos problemas no se preocupen cómo escriben la función f mayúscula. Si todos los pasos están correctos, si todas las derivadas parciales están correctas, el problema se va a considerar como correcto, aunque no se parezcan mucho estas derivadas. Es que cabal era más fácil multiplicar el RS por menos 10, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, si uno de aquí multiplica todo por R por S y uno la tiene de esta forma, se va facilísimo. Ya. Muchas gracias. De nada. Entonces, empecemos con nuestro tema de derivadas parciales de orden superior. Este lo tengo en la página 39. Cristian, ¿esto es otro tema? Sí, es otro tema. Pero eso van a ver que es un tema bastante corto. Entonces, digamos, ¿por qué estoy presentando estas derivadas parciales de orden superior? Porque así como estamos calculando derivadas parciales, podemos calcular segundas derivadas. Entonces, la idea es que las derivadas parciales de z igual a f de x, y son también funciones en dos variables, como pudimos ver en el ejercicio 3, que estábamos evaluando las derivadas parciales en unos puntos x, y. Entonces, como estas derivadas parciales también son funciones, estas pueden tener también derivadas. Entonces, y pueden tener sus propias derivadas parciales. Entonces, estas, ¿cómo se van a calcular? ¿Cómo se van a denotar? Las derivadas de las derivadas se van a conocer como las derivadas de segundo orden. Y como van a ver, vamos a tener mucho más derivadas de segundo orden que de primer orden. ¿Por qué? Puedo tener, digamos, a la función f, y a esta le puedo calcular una primera derivada parcial respecto a x. Y luego esta la puedo derivar también respecto a x. Entonces tengo f de x, es la segunda derivada parcial que tengo para la función f. Pero ahora hay más posibilidades, porque también, digamos, f la puedo derivar respecto a x y luego la puedo derivar respecto a y. Entonces ahora tengo f de x, y. Luego, digamos, si ya derivo respecto a x, también podría empezar derivando de primero respecto a y. Entonces derivo primero respecto a y luego derivo respecto a x. Y la última que tengo es que derivo primero respecto a y vuelvo a derivar respecto a y. Entonces ahora tengo 4 derivadas parciales de segundo orden. Entonces la idea es que van a ver de que
aquí hay dos derivadas bastante similares, bastante parecidas, que en algún momento nos vamos a empezar a ahorrar el cálculo de ellas, derivadas parciales mixtas. Se conocen como mixtas porque derivamos respecto a una variable y luego respecto a la otra. Entonces, podemos tener estas derivadas de segundo orden y de hecho podemos continuar teniendo derivadas de tercer o cuarto orden y simplemente vamos agregando más subíndices a la función s. Entonces también podemos tener una derivada de derivadas de orden n. Entonces podemos tener algo como esto. F de x, x, y. Entonces esta es una tercera derivada. ¿Y cómo la vamos a calcular? Aquí lo que haríamos es que primero se deriva x, de segundo se deriva respecto a x y ya de último se deriva respecto a y. Entonces así es el orden, uno va de adentro hacia afuera. Y luego, digamos, podemos tener algo como esto, f de y, z, z. Entonces, primero derivo respecto a y, luego respecto a y, luego respecto a z y por último respecto a z. En algún momento, pues, en la clase de hoy les voy a presentar otra notación para escribir las derivadas de segundo orden. No es una notación muy bonita, pero igual tenemos que estar familiarizados con ella, que es con la notación de las deltas. Entonces ahorita, como van a ver, estos ejercicios no son nada complicados. Les vamos a encontrar las 4 segundas derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces, lo único que hace un poco difícil este tema es que hay que calcular un montón de derivadas parciales. Y en algún momento las segundas derivadas nos van a servir para determinar si un número crítico es un máximo relativo o un mínimo relativo. Así como utilizaban, la segunda derivada es negativa, hay máximo, la segunda derivada es positiva, hay mínimo. Ya cuando estemos haciendo optimización vamos a tener como nuestra prueba de la segunda derivada. Entonces aquí, digamos, tenemos esta función y tengo que encontrar ahora las segundas derivadas parciales. Pero antes de encontrar las segundas derivadas parciales, como pueden ver que uno va de adentro hacia afuera, uno necesita de primero las primeras derivadas parciales. Entonces empiezo derivando todo esto respecto a x. 6 por x al cuadrado por y al cuadrado más 12 por x por y al cubo menos 3 por y. Si hay algún error o algo, ahí solo pueden molestarme en cualquier momento. Luego encuentro la derivada parcial de f respecto a y. 4 por x al cubo por y más 18 por x al cuadrado por y al cuadrado y luego menos 3 por x. Entonces ahora ya puedo encontrar las segundas derivadas parciales y las pueden encontrar en el orden que prefieran de las primeras derivadas. Entonces vámonos a las segundas derivadas. Esta tiene que ser f de x. Entonces tengo aquí 12 por x por y al cuadrado más 12 por y al cubo menos 0. No es necesario que pongan el 0, pero lo voy a poner ahí solo para que miren cómo se van simplificando estas derivadas. Luego, digamos, pueden agarrar esta y derivarla respecto a y. F de x, y es igual a 12 por x al cuadrado por y más 36 por x por y al cuadrado y menos 3.
Entonces estas como que son las primeras derivadas de f de x. Entonces ahora tengo que encontrar las derivadas parciales de f de y. Entonces aquí tengo que encontrar f de yx y f de y. Entonces f de y por x, derivo esta respecto a x, 12 por x al cuadrado por y. Más 36 por x por y al cuadrado menos 3. Y ahorita quiero que observen algo. Pareciera que estas dos derivadas cruzadas son iguales. Y esto nos va a ayudar un montón porque no vamos a tener que evaluar las 4, sino en realidad solo vamos a tener que evaluar 3. Entonces ahorita voy a hacer un ejemplo más y luego voy a concluir de que para cualquier función continua estas derivadas mixtas van a ser iguales. Entonces luego derivo respecto a y, f sub y. 4 por x al cubo más 36 por x al cuadrado por y menos 0. Entonces ya pueden ver, digamos, qué pasaría si quieren encontrar las terceras derivadas. Solo que ahí sí se multiplican porque cada una de estas tiene dos derivadas parciales. Entonces ya tendrían 8 terceras derivadas. Pero van a tener muchas que van a ser iguales. En algún momento, cuando ya que encontremos, digamos, una cuarta de las cuartas derivadas parciales, es posible que todas esas se hagan 0. Entonces, vieron, no es tan complicado este tema, solo es de calcular 4 derivadas parciales más. Entonces, ahorita tengo esta otra, g de x, y es igual a este logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Este lo quise poner porque vamos a recordarnos cómo derivar logaritmos y cómo utilizar la regla de la cadena para logaritmos. Entonces la derivada parcial respecto a x, bueno, queda un poco aburrido. ¿Cómo derivábamos el logaritmo? El logaritmo, digamos, si tenemos la derivada del logaritmo de u, esto es 1 partido u, y luego estoy poniendo una u porque puede que en algún momento esta sea una función en x, entonces muchas veces lo que hacían en cálculo 1 para derivar logaritmos es que es derivada de lo que está dentro del logaritmo dividido lo que está dentro del logaritmo. Entonces en este caso tengo 1 partido x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada parcial de lo de adentro respecto a x. Entonces aquí tengo 2 por x. Y luego tengo la derivada parcial de g respecto a y. 2 por y dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego me voy con las segundas derivadas parciales. Entonces ahora las segundas. En algunos de estos pasos pueden obviarse la regla del cociente, pero todas estas las voy a hacer con la regla del cociente. Va a ser un poco largo, pero no es tan difícil. Entonces g de x. Entonces derivo el numerador 2. Y ahora aquí, si estuviera al revés la expresión, podría ahorrar una regla del cociente, pero aquí sí no. Entonces, derivada de arriba por abajo, menos derivada por abajo, que es 2 por x, por arriba, que aquí también tengo otro 2 por x, dividido x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Luego encuentro g de x, y. Entonces aquí les tengo buenas noticias. Tengo que hacer regla del cociente, pero afortunadamente aquí arriba no tengo ninguna función de y. Entonces aquí tengo 0 menos la derivada de lo de abajo, 2 por y, por lo de arriba, 2 por x, dividido el denominador al cuadrado. Estas se pueden simplificar un poco, pero ahorita no nos vamos a enfocar en la simplificada. Entonces solo me falta g de y.
y el g de yx. Voy a hacer antes el g de yx. Entonces ya encontré mi derivada parcial de g respecto a y. Entonces esta la derivo respecto a x. Entonces aquí lo que sucede es que la derivada de lo primero respecto a x es 0 menos la derivada de lo de abajo respecto a x, que es 2 por x por el 2 por y, dividido todo esto al cuadrado. Entonces esto ya no creo que sea ninguna coincidencia. Otra vez nos queda nos quedan las mismas derivadas mixtas. Entonces aquí obtenemos lo mismo. Entonces ya en algún momento, si queremos calcular las 4 derivadas parciales, estas dos decimos que son iguales y solo la calculamos una vez. Solo nos queda pendiente esta, derivada de lo de arriba, 2 por lo de abajo, x al cuadrado más y al cuadrado, menos la derivada de lo de abajo respecto a y, que es menos 2 por y por 2 por y. Estas se parecen un montón, pero estas sí no necesariamente son iguales. Dividido el denominador al cuadrado. Entonces lo que nos va a pasar es que en general estas dos no son iguales, pero estas van a ser iguales. Muy bien. Entonces vamos a continuar haciendo más ejercicios sobre este tema. Pero ahorita por el momento, ¿cómo lo miran? ¿Lo miran difícil o sienten que es necesario hacer algunas otras cosas? Es que está fácil, pero es como de tener mucho cuidado. Ah, no, eso sí, aquí sí hay que tener cuidado, eso sí puede ser un poco capcioso con las derivadas parciales. Solo me queda aquí una página. Perdón, Cristian, ¿qué fue lo que puso en LN la U? Prima. Esta es una regla de derivación. Ok. Solo la regla del logaritmo natural. Ajá, la regla del logaritmo natural, sí. Ok. Gracias. De nada. Entonces, digamos, lo que va a pasar acá es que si f es continua, las derivadas parciales mixtas son continuas. Solo que lo puedes subir un poquito. Ah, sí, perdón. Gracias. Son iguales. Aquí son iguales. Y esto es algo que se puede comprobar, pero ahorita más que todo lo que nos va a servir a nosotros el saber que estas derivadas parciales son mixtas es que ya no tengo que calcular las dos, sino solo calculo una de ellas. Y además esta regla no se extiende todavía a terceras derivadas o cuartas derivadas. Entonces también se extiende para las terceras derivadas. Entonces esto quiere decir, si en algún momento quieren encontrar la derivada parcial de f respecto a x, respecto a y después respecto a z, esto es lo mismo que se hace en la derivada parcial de f respecto a x, respecto a z y respecto a y. Y aquí hay un montón de posibilidades. No es necesario que escriban todas, son como 6 combinaciones. Pero aquí pueden ver que esta propiedad es maravillosa, porque ya para terceras derivadas uno no va a calcular todas estas 6 derivadas parciales, sino uno solo va a calcular una y esas son iguales a los 5. Y casi que las pueden derivar en el orden que deseen.
Entonces esto lo que nos está diciendo, estas 6 derivadas parciales van a ser iguales. El orden en que derivan no afecta el resultado. Entonces esto es bastante ventajoso para nosotros. Porque sí puede que en algún momento empiecen derivando respecto a z, luego respecto a y, y luego respecto a x y no importa, van a llegar a la misma respuesta. Entonces eso nos ayuda un montón porque hay veces que uno no sabe si hay que respetar el orden o no, y en este caso no. Pueden derivar en el orden que deseen. Y hasta pueden cambiar el orden. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más con 2 incisos y aquí, digamos, también hay unas cuantas aplicaciones de segundas derivadas parciales, pero vamos a ver si el jueves podemos hacer una aplicación de segunda derivada. Entonces se encuentra el valor de la derivada parcial en el punto indicado. Entonces este ya lo tengo aquí en la página 40. Son 2 incisos. Z al cubo por 3 por x al cuadrado menos 4 por x por y al cubo. Aquí, como pueden ver, tengo una función de 3 variables. Puede pasar. Y aquí lo que quiero que me encuentren es la derivada parcial de f respecto a x, respecto a y y respecto a z, evaluada en este número, que uno dice, bueno, pero ¿qué es este número? 3, 2, 1. Sí, vamos a poner 3, 2, 2. Dejémoslo así. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que encontrar la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f, después esa respecto a y después toda esa respecto a z. Ahora, aquí para este problema hay un pequeño atajo. Aquí, como pueden ver, hay un producto de funciones. Tendría que usar en cierta forma una regla del producto, pero para evitarnos esa regla del producto, puedo multiplicar cada uno de estos términos por z al cubo. Entonces tengo que esto es igual a 3 por x al cuadrado por z al cubo menos 4 por x por y al cubo por z al cubo. Y aquí les tengo buenas noticias, porque como ya les estoy diciendo una derivada en específico, no tenemos que calcular todas las primeras derivadas, todas las segundas derivadas y todas las terceras derivadas, sino solo voy calculando las que necesito. Entonces de primero calculo f de x. Pueden dejar estos paréntesis para indicar que es una función de 3 variables. Entonces aquí tengo 6 por x por z al cubo menos 4 por y al cubo por z al cubo. No se asusten si empiezan a desaparecer un montón de términos. Entonces luego lo que tengo que hacer es que, ya como encontré f de x, tengo que encontrar f subíndice x subíndice y. Entonces, esta la derivo respecto a y, para obtener f de x, y. Este primer término no depende de y, entonces aquí ya tengo 0. Y luego aquí tengo menos 12 por y al cuadrado por z al cubo. Y luego, para llegar a f de x, y, z, derivo esta segunda derivada respecto a z. Entonces aquí tengo menos 36 por y al cuadrado por z al cuadrado. Y luego ya de último evalúo esta tercera derivada en este punto. 3, 2, 2. Aquí no hay variable x, entonces este 3 está ahí de espectador. Entonces lo único que hago es menos 36 por 4 por 4.
Y yo creo que aquí va a tener 72, 144, 288, 566. Bueno, menos 566. Un número un poco grande, pero así está bien. Solo para revisar. 576, sí. Revisemos. Sí, porque es un 288. 560 más 16. Entonces, las buenas noticias es que el orden no importa. Entonces, solo para terminar de rematar este tema, el orden no importa. Digamos, si alguien encontró de primero la derivada de f respecto a z, lo pueden hacer. Obviamente los pasos preliminares se van a ver muy diferentes. 9 por x al cuadrado por z al cuadrado menos, esta la derivo respecto a z, 12 x por y al cubo por z al cuadrado. Luego, digamos, la puedo derivar respecto a x, f de z x. Esto es igual a 18 por x por z al cuadrado menos 12 por y al cubo por z al cuadrado. Y ya de último derivo respecto a y. Esto no es necesario que lo hagan, solo lo estoy haciendo para que miren que si llegamos a la misma respuesta. Aquí tengo cuidado. Entonces, tengo esta derivada parcial respecto a z, 18x por z al cuadrado menos 12 por y al cubo por z al cuadrado. Entonces aquí tengo 0 menos 36 por y al cuadrado por z al cuadrado. Entonces se obtiene lo mismo. Entonces eso es algo que juega muy a favor de ustedes. Porque si el orden afectara este resultado, entonces uno tendría que ser cuidadoso con el orden en que uno va derivando. Entonces aquí Tengo una pregunta, entonces podemos agarrar ya sea derivar f respecto a f de x, f de z o f de y, como quiera. Sí se puede. Pero lo que sí es que, digamos, lo que sí les va a cambiar es que si derivan respecto a x y luego derivan respecto a x y otra vez respecto a x, ahí sí obtienen un resultado diferente. Entonces la idea es que si no importa el orden, derivan primero respecto a una variable, luego respecto a la otra y luego respecto a la última, entonces sí tienen garantizado tener el mismo resultado. Entonces ahorita solo tenemos un problema más. Este va a ser un problema corto. (3 por L al cubo por K a la 6 menos 2.5 L al cuadrado K a la 4. Y aquí lo que vamos a hacer es que esto solo los voy a asustar un poco. Voy a ponerles esta notación fea de derivadas parciales. Que esta es la otra notación alternativa. Entonces aquí lo único que hay que hacer en este problema, no se asusten, dp de L significa que tengo que derivar respecto a L. Luego cuando tengo esta de segunda derivada respecto a K al cuadrado, esto significa que tengo que derivar respecto a K y luego tengo que derivar respecto a K. Entonces esto que estoy poniendo acá es lo mismo que lo que tengo en este problema. Entonces puede que en algún momento tengan que lidiar con esta notación de deltas, pero simplemente lo que van viendo en el denominador les van diciendo, bueno, L, KK. Si tienen un K al cubo sería L, KKKK. Si tienen aquí según... Está entre paréntesis es la que se derivó primero porque es lo que estoy derivando después. Sí, ajá. Ok. Aunque aquí también tienen otra ventaja, si esta la ponen como PKKL, al final van a obtener lo mismo. Entonces cualquiera de estas dos les va a dar lo mismo, porque puede que alguien mire primero estas K, entonces uno dice ABP sub K por K y luego sub L.
Entonces la ventaja es que pueden cambiar el orden, pero obtienen el mismo resultado. Pero sí, la primera que se deriva es la que está dentro del paréntesis. Entonces encontremos P sub L. Esto es igual a 9 por L al cuadrado por K a la 6 menos 5 por L por K a la 4. Y luego, ¿qué hago? Encuentro PLK. Derivo respecto a K. 54 L al cuadrado K a la 5 menos 20 L por K al cubo. Y luego de último, P sub L K. Entonces esto me queda 54 por 5. Creo que nos queda un 270, sí, 270. 270 L al cuadrado K a la 4. Sí, K a la 4 porque bajó la potencia en 1. Y luego aquí nos queda menos 60 L por K al cuadrado. Entonces, como deduje que tenía que evaluar en 2 y 1, esta notación de barra también se entiende, evalúe la derivada parcial en 2,1. Terceras derivadas prácticamente no tiene aplicaciones. Entonces este es un ejercicio sin tanta importancia práctica. Entonces solo reemplacé L por 2, aquí tengo 4 y aquí tengo 2 y todos estos elevados a cualquier potencia, como K es igual a 1, solo nos quedan unos. Entonces 270 por 4, yo creo que nos queda un 1080. 1080 menos 120, nos queda 960. Entonces, queda un número grande, pero digamos es lo que es. No hay mucho que hacer aquí. Entonces yo creo que por el día de hoy ya cubrimos todo. Podemos obviamente realizar un poco más de ejercicios de estos el día jueves. Lo bueno es que el jueves tenemos ya el periodo completo de clases. Y sí, yo creo que aquí solo nos faltó un problema, pero ese lo hacemos el jueves. Un problema en la página 41. Que esta es una aplicación de un costo y cómo cambia el costo si aumentan los precios de los productos. Aunque ese siento más que es más como regla de la cadena. Entonces, no sé si tienen todavía una pregunta más. Yo estoy bastante bien, Cristian. Excelente. Yo también, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Cristian. Feliz día. Feliz día. Nos vemos, Cristian. Feliz día, Carlos.